Todo imperio nace con fuego, pero el de los Targaryen ardía de forma distinta. Capítulo 1. El fuego que todo lo consume. Antes de que los dragones surcaran los cielos de Westeros, la casa Targaryen era solo una entre muchas en el lejano y poderoso imperio de Valyria. Una familia más entre cientos de señores del fuego. Pero ellos hicieron algo que nadie más se atrevió a hacer. Se marcharon, mientras los demás se quedaban, confiados, cegados por siglos de gloria y poder. Los Targaryen se aislaron en una lejana isla, Dragonstone. Nadie entendía por qué. Miedo, cobardía, locura, pero cuando Valyria explotó en llamas, cuando su civilización fue tragada por la tierra, solo una familia sobrevivió, los Targaryen. Y así comenzó la leyenda. Aegon el Conquistador, con sus hermanas Visenya y Rhaenys, y sus 3 dragones, no solo unificó los 7 reinos, los aplastó, quemó fortalezas, fundió espadas enemigas para forjar el Throne of Iron. En menos de 3 años, una familia extranjera se convirtió en dioses vivientes ante los ojos de los hombres. Pero todo lo que sube, arde. El fuego que los elevó sobre todos los demás, también empezó a consumirlos desde dentro. Porque ese poder, ese dominio absoluto, no venía sin precio. El fuego no perdona. Y los Targaryen no eran dioses, solo humanos, jugando con la llama de dragones. Su ascenso dejó cicatrices, ciudades arrasadas, familias quebradas, alianzas impuestas con sangre y miedo. Y aunque el pueblo los reverenciaba, también los temía. Cada vez que uno de ellos hablaba, la sombra de un dragón se proyectaba detrás. Y lo peor de todo, ellos lo sabían. Sabían que no eran amados, que su reinado estaba escrito en fuego, no en piedra. Aegon había conquistado Westeros, sí, pero no había traído paz, solo obediencia. Y esa obediencia era frágil. Tras su muerte, sus descendientes heredaron un reino dividido, hostil, apenas contenido por el miedo a los dragones. Y aún así, ellos creían que su sangre era suficiente para mantenerlo todo unido, que los dragones eran eternos, que su linaje era invencible. Pero el fuego, incluso el más brillante, se consume a sí mismo. Generación tras generación, los Targaryen siguieron gobernando desde una ilusión de poder absoluto. Con cada nuevo rey, con cada dragón que nacía, el equilibrio se volvía más inestable. Y dentro de sus propias cámaras, la desconfianza crecía. Entre hermanos, entre padres e hijos, entre amantes y esposas. Porque el poder no une, divide, quema. Y esa llama que una vez los salvó del fin de Valyria, ahora empezaba a arder desde dentro. Los Targaryen no estaban malditos. Estaban marcados, desde el principio, por el fuego que usaron para alzarse, por las decisiones que tomaron para sobrevivir, por el peso de creer que el mundo debía arrodillarse ante ellos. Porque cuando crees que tu sangre te hace superior, estás condenado a ver cómo esa misma sangre te destruye. Y lo peor aún no había llegado. El fuego en la sangre era solo el principio. Pronto llegaría algo más. Algo que se arrastra en silencio, se oculta en los ojos, y envenena la mente desde la cuna. Capítulo 2. Dragones en la sangre, locura en la mente. Desde niños, los Targaryen eran distintos. No por los dragones, ni por sus títulos. Era otra cosa. Algo en la mirada, en el silencio que se hacía cada vez que entraban a una sala, en los sueños que los despertaban por las noches, y que muchas veces se convertían en realidad. La sangre Valyria no solo les dio poder, les dio una herencia que ni ellos entendían del todo. Aegon la sentía. Visenya la alimentaba. Rhaenys la temía. Era como si algo ancestral, primitivo, viviera en sus venas. Y con el paso de los siglos, esa chispa empezó a manifestarse con más fuerza.
pero también con más inestabilidad. Un don, sí, pero también una carga. Cuando los hijos del fuego nacen, traen consigo algo que los separa del resto del mundo. Un aislamiento, una intensidad. Hay momentos de grandeza que rozan la profecía, seguidos de caídas que rayan en la locura. Y esto no era un secreto. Era una verdad susurrada en los pasillos de la Fortaleza Roja. Se decía que cada vez que nacía un Targaryen, los dioses lanzaban una moneda al aire, y nadie sabía de qué lado caería. Rhaegar Targaryen tocaba el arpa como si fuera un ángel, pero en sus ojos siempre vivía la distancia. Su mente vagaba entre canciones antiguas y visiones de hielo y fuego. Y su decisión de abandonar a su esposa para raptar a Lyanna Stark no fue un acto de amor. Fue una obsesión, una necesidad de cumplir un destino que solo él entendía. Aerys, su padre, fue más allá. El rey loco. Una mente brillante que se agrietó con el tiempo. Sus ideas eran geniales, hasta que dejaron de serlo. Su paranoia creció como una bestia sin control. Y cuando sus enemigos se multiplicaban en cada sombra, su única respuesta era el fuego. Fuego valirio bajo la ciudad. Espías ejecutados. Consejeros torturados. Reinas encerradas. Amigos quemados vivos. Todo porque algo dentro de él se rompió. Pero esa rotura no fue única. Fue el reflejo de algo más grande. Porque el linaje Targaryen no era lineal. Era un pulso errático. Un zigzag entre la genialidad y la destrucción. Algunos eran sabios y justos, como Jaehaerys el Conciliador. Otros eran caprichosos y peligrosos, como Maegor el Cruel. Algunos querían la paz. Otros querían más fuego. Y todos tenían algo en común. Eran incapaces de ver el mundo como lo ve el resto. Visiones. Sueños, voces, una intuición aguda que los llevaba a descubrir secretos, o a crearlos donde no los había. El problema es que, cuando vives entre visiones, la realidad se convierte en un estorbo. Y así, generación tras generación, la línea de sangre se volvió un campo minado. Padres temían a sus hijos. Hermanos desconfiaban de hermanas. La consanguinidad, pensada para mantener el poder, solo amplificaba la fragilidad. Y cuanto más puro era el linaje, más peligrosa era la mente. No fue la magia lo que los condenó. Fue la mezcla entre poder absoluto, aislamiento emocional y una genética marcada por siglos de endogamia. El resultado no era una maldición divina, sino un cóctel explosivo. Y lo más trágico es que incluso cuando veían los síntomas, no podían detenerse, porque los Targaryen crecían creyendo que estaban destinados a algo más grande, que eran los únicos que podían salvar al mundo, que el precio de su visión era el sacrificio de su cordura. La locura no era un error, era parte del legado, un legado que se disfrazaba de destino, y que, una y otra vez, empujaba a cada generación a repetir los mismos patrones. El fuego en la sangre les daba grandeza, pero también les robaba el equilibrio. Y la línea entre la visión y el delirio siempre fue demasiado fina, demasiado fácil de cruzar. Y aún así, algunos creían que podían controlarlo, que bastaba con un buen heredero, con un matrimonio más estratégico, con limitar el número de dragones. Pero lo que llevaban dentro no se dominaba con leyes. Se manifestaba cuando menos lo esperaban, en sueños que anunciaban guerras, en ataques de furia incontrolable, en una necesidad constante de tener el control y de destruirlo todo cuando ese control se desvanecía. No eran monstruos, eran humanos, criados para ser dioses, y esa contradicción los partía por dentro. Rhaenyra Targaryen, Viserys, Daemon, Baelor, Aegon el Segundo. Cada uno vivió una versión distinta del mismo dolor. Cada uno creyó que podía resistir, que esta vez sería diferente. Pero la historia se repetía, porque lo que tenían dentro no era una maldición de los dioses.
Era el precio de ser Targaryen. Y ese precio seguía acumulándose, esperando estallar, en una guerra que estaba por comenzar. Capítulo 3. Profecías, susurros y tronos rotos. Desde el principio, los Targaryen no solo gobernaron con fuego, gobernaron con miedo. Pero ese miedo no venía solo de sus dragones, venía de algo más. Algo que susurraba desde los rincones más oscuros de la historia, las profecías. A lo largo de generaciones, los Targaryen fueron visitados por sueños extraños. Visiones que cruzaban el tiempo. Fragmentos de un futuro imposible de entender, pero imposible de ignorar. Lo llamaban el sueño del dragón. Y cada vez que uno lo tenía, el mundo cambiaba. Aegon el Conquistador no solo unió los 7 reinos por ambición. Lo hizo porque vio algo. Una visión. Un peligro que vendría del hielo y de la oscuridad. Un invierno sin fin. Un enemigo que solo podía ser derrotado si Poniente estaba unido, bajo su linaje. No era conquista. Era advertencia. Y esa advertencia fue transmitida, en secreto, de rey en rey, de padre a hijo, una cadena de fuego que debía mantenerse viva, a cualquier precio. Pero con el tiempo, la profecía se deformó. Algunos la ignoraron, otros la malinterpretaron, y unos pocos la convirtieron en obsesión. Rhaegar Targaryen creía ser el elegido, el príncipe prometido, y todo lo que hizo, incluido abandonar a su esposa y desatar una guerra, fue porque creía estar cumpliendo el destino. Pero nadie entendía bien esa profecía, ni siquiera él, porque las profecías no son mapas, son espejos, muestran lo que uno teme o desea, y cuando el poder se mezcla con visiones vagas, todo puede arder. Los reyes empezaron a tomar decisiones basadas en palabras susurradas, en antiguos textos valirios, en sueños, y cada vez que intentaban evitar una tragedia, la provocaban, como una maldición que se cumplía precisamente por intentar detenerla. Pero no solo los Targaryen hablaban de profecías. Las brujas, los maestres, los señores, los enemigos ocultos, todos querían influir en el futuro. Todos susurraban en los oídos del trono. Y en el corazón de cada decisión había miedo. La danza de los dragones, la guerra civil que destruyó a la dinastía desde dentro, no fue solo por el trono. Fue por el legado. ¿Por quién debía ser el guardián de ese secreto? Rhaenyra o Aegon II. Ambos con sangre de dragón. Ambos convencidos de que eran los destinados. Y al final, ambos quedaron destruidos. La profecía se volvió una excusa. Una justificación para el derramamiento de sangre. Para traicionar. Para asesinar. Para quemar ciudades enteras. Y mientras tanto, el enemigo real, el que Aegon el primero había visto en su sueño, seguía dormido, más allá del muro. Los tronos se rompían, las coronas se oxidaban, y el linaje que debía proteger el mundo, lo estaba desgarrando. Cada generación heredaba más que un reino. Heredaba dudas, heredaba fuego, heredaba una carga que no entendían del todo, pero que sentían como una presión en el pecho, como una voz constante que decía, tienes que ser tú, solo tú puedes salvarlos. Y esa voz destruía, porque en el Juego de Tronos, lo único más peligroso que un enemigo, es una profecía mal interpretada. Con cada guerra, con cada dragón perdido, con cada ciudad arrasada, los Targaryen se acercaban más al abismo, no por maldad, no por locura, sino por la certeza de estar cumpliendo un destino. Y la verdad es que ninguna profecía prometía victoria, solo sacrificio. Ninguna decía que iban a reinar para siempre, solo que iban a intentarlo, y pagar el precio. El trono de hierro no estaba hecho para sostener un imperio eterno. Estaba hecho para cortar, para recordarles que el poder, cuando se mezcla con visiones y susurros, termina por sangrar a quien se sienta en él.
y el linaje Targaryen ya sangraba desde hacía mucho tiempo. Capítulo 4. Cuando cae el último dragón. Ningún imperio arde para siempre, y aunque los Targaryen resistieron guerras, traiciones, profecías y locura, llegó un momento en que el fuego se apagó, no de golpe, sino como una vela que tiembla antes del final. Después de la danza de los dragones, ya nada fue igual. La casa Targaryen sobrevivió, pero quebrada. Sus dragones eran menos, más pequeños, más débiles. Cada nuevo nacimiento traía criaturas enfermizas, asustadas, como si hasta la magia hubiera empezado a abandonarlos. Y entonces, dejaron de nacer. La extinción de los dragones no fue una explosión, fue un silencio. Un vacío que creció con los años hasta que lo único que quedaba eran huesos y recuerdos. Sin dragones, los Targaryen eran solo otra familia real. Y el mundo no olvida tan fácilmente el fuego. Las casas que fueron aplastadas, las ciudades quemadas, las promesas rotas, todas esperaban. Y cuando el fuego se extinguió, empezaron a moverse. Se multiplicaron las intrigas, las rebeliones, las conspiraciones. Y ellos, acostumbrados a gobernar por temor, no sabían cómo gobernar con respeto. Aerys, el rey loco, fue el último clavo en su propio ataúd. Su reinado no solo marcó el final de una era, fue una advertencia, un grito de desesperación, el intento de un linaje por aferrarse al poder a cualquier costo. Cuando Robert Baratheon levantó su martillo, no solo destruyó a un rey, rompió la ilusión de que los Targaryen eran invencibles. La fortaleza roja cambió de manos. El trono de hierro se manchó de una sangre distinta. Y Daenerys, la última hija del fuego, nació en el exilio, en la tormenta, lejos de los castillos, lejos del poder, lejos del mundo que su familia había construido y destruido. Pero el fuego no desaparece, solo duerme. Daenerys creció escuchando susurros, historias de dragones, de justicia, de un trono robado. Y cuando el mundo la olvidó, los dragones regresaron. 3. Como al principio. Y con ellos, la esperanza y el miedo. Porque Daenerys no solo quería recuperar lo que era suyo, quería redimir su linaje, romper la rueda, acabar con siglos de dolor. Y lo intentó. Viajó, liberó, luchó, pero el fuego siempre pide algo a cambio. En Desembarco del Rey, frente a una campana que anunciaba la rendición, el sueño Targaryen se volvió a convertir en cenizas. No por los enemigos, no por el destino, sino por una herida que nunca cerró, por una historia que nunca dejó de repetirse. El último dragón cayó desde dentro. Y así, la historia de una casa que quiso ser eterna terminó como empezó, en fuego y ruina. No por una maldición, no por los dioses, sino porque jamás aprendieron a soltar el poder. Porque confundieron grandeza con derecho. Porque creyeron que el mundo era suyo por herencia, no por mérito. Los Targaryen no estaban destinados a destruir el mundo. Solo fueron incapaces de salvarlo de sí mismos. Y eso, al final, fue su verdadera tragedia. Epílogo. La maldición que nunca fue. Siempre se dijo que los Targaryen estaban malditos, que su sangre era fuego, que su linaje arrastraba la locura como una sombra inevitable, que los dioses les dieron poder y luego se lo cobraron. Pero la verdad es otra. No hubo maldición, solo decisiones, sueños malinterpretados, secretos que pesaban demasiado, poder que se heredaba sin preparación, y una obsesión, generación tras generación, por controlar el destino. Cada Targaryen creía que podía ser distinto. Aegon soñó con unir el reino, Rhaenyra con ser la heredera legítima, Rhaegar con cumplir la profecía, Daenerys con romper el ciclo, y todos,
en su intento de salvar el mundo, acabaron repitiendo los errores de sus antepasados. La tragedia no fue la locura, fue la carga, el peso insoportable de ser un Targaryen. Porque llevar un dragón en la sangre es vivir entre la visión y el delirio. Es arder por dentro sin poder apagar el fuego. Es mirar el futuro y quemarlo antes de que llegue. Y quizás, solo quizás, eso no es una maldición. Es ser humano, con demasiada magia, con demasiada historia y con demasiado fuego para no arder. Porque al final, no hay nada más peligroso que creer que naciste para gobernarlo todo. Si esta historia te ha hecho ver a los Targaryen con otros ojos, suscríbete. Aquí exploramos las sombras detrás de las leyendas, los mitos que esconden verdades humanas, y los destinos que se forjan en fuego y cenizas. Déjame en los comentarios qué opinas tú. ¿Fue realmente una maldición, o simplemente una historia escrita con demasiado poder? Y si quieres más historias como esta, activa la campana. Nos vemos en el próximo viaje.